Hola, 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 amores. Vamos a la casa de perfumería de Zara. Perfumería, moda, cosmética, de todo, de todo. Le falta hacer muebles. Bueno, al tiempo. Zara nos presenta año 2022 el perfume Hibiscus. Aquí está, donde encontramos un eau de parfum en 90 mililitros. Ahí está. En tienda, o por lo menos aquí atrás en la pegatinita, nos pone que tienen un precio de 10,95 estos 90 mililitros. Decimos, o digo, por lo normal no digo precio, lo digo porque lo pone aquí, ¿vale? Y esto puede cambiar. Pero yo lo veo y digo, leches, 90 mililitros, 10 euritos, pues esto es económico. Y si nos sale medianamente bien, lo hemos petado, coloquialmente. Bueno, hibiscus. ¿Qué tiene de hibiscus el perfume? Nada. Las flores que vienen en la caja. Ahora leeremos las notas y me entenderéis, y en la descripción pasa exactamente igual. Flores de hibisco. Qué bonitas son los hibiscos. En esta zona donde vivo no crecen, que hace mucho frío y no les gusta a los hibiscos el fresco de por aquí. La presentación rosada, estos tonos rosas muy llamativos, muy bonitos del perfume. Bueno, me voy a poner después un poquito aquí en la caja. Vamos antes a leer las notas y ya entramos a saco en el tema. Perfume del año 2022 de la familia Frutal, como no, esto es Frutal a tope, con notas de salida de naranja tangerina y naranja amarga, notas de corazón, mango, maracuyá y peonía, y notas de fondo ámbar, orquídea y vainilla. ¿Lo ves? No pone por ninguna parte el hibiscus. Bueno, ¿qué más da el hibiscus? Bien, perfume. A ver, es uno de parfum, ¿de acuerdo? Bien, nos dura en torno unas 6 horitas, ¿vale? ¿No es un perfume que te dura todo el día? Vale, me ha costado 10 euros, pues lo mismo me da. Como unas 5 o 6 horitas, bien. Pero seguramente te guste reaplicarlo a las 3, porque tiene una salida, un corazón frutal, que dices, yo esto me lo decanto en un botecito pequeño, me lo llevo en el bolsillo y me lo reaplico las veces que haga falta, así como te lo digo. Más, intensidad media. Al principio sí que sale con mayor intensidad, dices, vale, uy, potente, te pones unas 5 o 6 aplicaciones y se siente bastante. Después baja sobre todo a una intensidad media, que a partir de esas 3 horas notas que se empieza a suavizar. Entonces sacas el decant del bolso, te haces un freeze, te lo reaplicas y sigues tu marcha. Pues sí, y la verdad que merece la pena. ¿Que tú quieres un perfume que te super mega todo el día y esto no te merece la pena? Pues te estás equivocando. Bueno, no, sí, pero no. Venga, es que huele genial, fenomenal. Y es que si te gustan los aromas frutales tropicales, es que se te va a hacer la boca agua. Aquí donde decíamos sobre todo esa fruta del mango y el maracuyá. Caray, qué dos frutas que nos van a dar una jugosidad, un frescor, un rico sabor en el paladar que te baja por el olfato y te lo llena todo de fruta tropical. Huele riquísimo. Al principio sí que tiene más ese toquecito fresco de la naranja, pero cuando llegas al corazón del perfume es que se me hace la boca agua, porque ese maracuyá, ese mango, hacen una crema frutal tropical deliciosa que además luego se nos vuelve un poquito más cremita gracias a los toques finales de una vainilla que se funde con estas notas frutales tropicales. Con lo cual, de verdad, que termina siendo un perfume frutal tropical, como te digo, que lo disfrutas impresionantemente. Qué rico lo han hecho en esta ocasión, qué rico, qué forma de poder disfrutar de un aroma como este. No es nada más complicado, riquísimo, pero nada más complicado. Ahora bien, por supuesto los perfumes Zara siempre los comparan con otros perfumes de alta gama, caros, tal y que cual. En este caso, el perfume de Hibiscus lo compara con Femme de Paco Rabanne, que también es un perfume donde podríamos simplificar diciendo que tiene mango y vainilla. Más quisiera Femme parecerse a Hibiscus.
¿Por qué? Pues yo te lo digo. Porque de verdad Fem, que quiere jugar con la nota de fruta de mango y vainilla, termina siendo una cremita frutal. Le falta definición de aroma. Algo le han hecho a este mango que no es una auténtica exposición de mango. Y cremita tropical. Huele rico, ¿eh? Ojo, que huele rico, que a mí me gusta. Pero que llamen a este perfumista que lo ha preparado, a los perfumistas de Hibiscus, que le han conseguido dar una recreación, una maravilla. Es que no es un popurrí de aromas en este Hibiscus, es que ese mango y ese maracuyá hacen una textura tropical deliciosa, y cuando se le pasa el cítrico del inicio, esas naranjas, ya te llega ese aroma de crema de mango con maracuyá, que es una auténtica gozada. Entonces, ¿qué quieren decir que se parece a Femme de Paco Rabanne? Pues vale, que lo digan. Muy bien, pero es que yo te digo que este Hibiscus es mejor. Si te gusta ese conjunto frutal, es que Hibiscus va a ser mejor que el perfume de Femme. Así te lo digo. Te lo digo como lo pienso y como lo siento, tal cual. Aún sin tener Hibiscus, fíjate lo que te digo. Tal cual, te lo prometo. En fin, nos vamos a las conclusiones del perfume, que efectivamente lo vamos a encontrar. Mira, por muy rico que sea y todo eso, incluso el Femme, no es que sea para ocasiones especiales, pero es que yo ya quiero días de sol, soleados, incluso irme a la playa con este perfume, porque huele súper rico, súper tropical, y esta primavera, verano, lo vamos a gozar en cualquier momento. Yo, más que para ir al supermercado, me lo pondría esos días que sales a pasear, ya sea por la mañana, tarde, noche, y hueles a frutita tropical. Lo vas a gozar. Por supuesto, estos aromas dulces, tropicales, frutales son súper femeninos. Y cómo no, cuidado, atención, atención, por supuesto, porque si sois varias féminas en casa, esto lo va a poder utilizar desde la chiquita más joven de casa hasta la más mayor. O sea, el cuidado es... porque este perfume hace fius, 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 vuela y vas a tener que reponerlo. Huele genial, de verdad que si te gusta tanto como a mí los aromas tropicales, estas frutas tropicales que lo gozas a más no poder, yo te diría, ve a la tienda, no te compras uno, cógete un par de ellos, porque desde luego lo vas a disfrutar. Así que, por supuesto, como siempre tengo que decírtelo, yo le pongo mucho énfasis, algo que de verdad me ha gustado mucho. Pero entiendo perfectamente que todos no tenemos el mismo gusto por las fragancias. ¡Qué pena! Porque, bueno, simplemente ten cuidado porque tiene estas dos frutas. Si no te gusta nada, tenlo en cuenta para no comprarlo, por supuesto. Si tienes ocasión de ir a una tienda Zara, mejor probarlo en tu propia piel para estar segura de ello. Y por supuesto, como siempre, como mi opinión no es ni única ni universal, por favor, cuéntanos si lo has probado, qué te parece, si te ha gustado mucho, fenomenal, y si no te ha gustado nada, también súper fenomenal. Porque por supuesto, aquí respetamos la opinión de todo el mundo. Amores, un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto y a disfrutar.